The Lord be with you. This time, I'd like to talk to you about one of the most powerful message in the Bible. I'm talking about the reconciling love. Dios le bendiga. Esta ocasión quiero hablarle acerca de uno de los mensajes más poderosos de la palabra de Dios. Amor reconciliador. Y hoy, principalmente, quiero enfatizarle acerca de el libro de Colosenses, capítulo 1, 21 al 23. And this time, I'd like to share with you a scripture based in the book of Colossians, chapter 1, verses 21 to 23. And it says, "And you who once were alienated enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight. If indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel, which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister." Wow, reconciling love. Please allow me to read the Spanish version. Por favor, déjeme leer, compartirle la versión en español. "Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro." This is the word of God for the people of God, talking about reconciling love. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amor reconciliador. One day, an 11-year-old girl asked her daddy, "Daddy, what are you going to get for my 15th birthday?" Una niña de 11 años de edad le preguntó a su papá, "Papi, ¿qué me vas a dar para mi cumpleaños y para mi quinceañera?" "Please wait, there's much time left." El papá le dijo, "Por favor, espera, todavía falta mucho tiempo." When the girl was 14 years old, she was rushed to the hospital. Cuando la niña cumplió 14 años, de emergencia fue llevada al hospital. Doctors told her dad that she had a bad heart and that she was probably going to die. Los doctores le dijeron a su papá que ella tenía un corazón muy débil y que probablemente moriría. And she asked, "Daddy, have they told you that I'm going to die?" Y la niña le preguntó a su papá, "Papi, ¿te dijeron los doctores que voy a morirme?" The father replied, "No, you're going to live." Y el padre contestó, "No, tú vas a vivir." And he left her room, weeping. Y él abandonó el cuarto, llorando. She asked, "How can you be so sure, Daddy?" Y la niña le preguntó, "¿Cómo puede estar tan seguro, papi?" He turned around from the door and said, "Just because I know." Él se volteó desde la puerta antes de salir y dijo, "Simplemente porque yo lo sé." A short time later, she turned 15. Un poco tiempo después, la niña cumplió sus 15 años. After she was released from the hospital and recovered, she came home to find a letter on her bed which read, después de que ella fue dada de alta del hospital y de su recuperación, ella regresó a casa y encontró una carta en su cama que decía, "My dear daughter, if you are reading this letter, it means that everything went well, just I told you it would. A little while ago, you asked me what I was going to give you for your 15th birthday. I didn't know that, but my present to you was my heart."
her father had donated his heart. This true story is a very moving example of a rare demonstration of sacrificial love. El padre había donado su corazón a su hija. Esta historia verdadera es un ejemplo conmovedor de una rara demostración de amor sacrificial. One human life for the life of another. Una vida humana por la vida de otro. And there probably is not a father in this building who would not be willing to lay down his life for one of his children. Y probablemente en este lugar no hay nadie que no estuviera dispuesto a entregar su vida a cambio de uno de sus hijos. But who here would be willing to lay down his or her life for someone who murdered people without mercy? Pero ¿quién de los que estamos aquí estaría dispuesto a poner su vida por alguien que ha matado a mucha gente sin misericordia? Anyone here willing to lay down their life for Saddam Hussein, for instance? Por ejemplo, ¿alguien estaría dispuesto a dar su vida por Saddam Hussein? What about doing your life for a rapist or a child molester? ¿Qué acerca de dar la vida por un violador o por un abusador de niños? Listen what God's word says. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. But God demonstrates his own love for us in this. When we were still sinners, Christ died for us. Escuchen lo que la palabra de Dios dice. Muy raramente alguien podría morir por un hombre justo, aunque quizá alguien se atreva a morir por un hombre bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Colossians was written to believers who were under attack from a pagan war in Asia Minor. El libro de los Colosenses fue escrito para creyentes que estaban bajo el ataque de un mundo pagano en el Asia Menor. But even more dangerous was the corruption of their faith from within. Pero aún más peligroso era la corrupción de su fe desde adentro de la iglesia. They had become susceptible to doctrine that exalt human tradition. Ellos se habían sido susceptibles y cautivados por las doctrinas que exaltaban las tradiciones humanas. And Paul begins talking about faith, God's power in Christ and not of the church. Y Pablo empieza a hablar a la iglesia de los Colosenses acerca de la fe, acerca del poder de Dios y de Cristo como el Señor de la iglesia. Now, he deals with our spiritual reality. Y ahora, él empieza a hablarnos de la realidad espiritual nuestra. And he says, when you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Y él dice, una vez ustedes fueron alejados de Dios y eran enemigos en su mente debido a su mala conducta. This is what we used to be, enemies of God in our minds. Esto es lo que nosotros éramos, enemigos de Dios en nuestras mentes. We were alienated from God and were enemies in our minds. Estábamos enajenados, alejados de Dios y nos habíamos convertido en enemigos de Dios en nuestras mentes. You and I, we were cut off. Nosotros, usted y yo, fuimos cortados. This is because sin separated men from God's communion. Esto es porque el pecado corta la comunión del hombre con Dios. Sin forces us to live without God in this world. El pecado nos obliga a vivir sin Dios
en este mundo. This is a terrible, terrible situation to live in. Y esta es una tremenda, tremenda situación para vivir en ella. And Paul says, remember that at that time you were separate from Christ, without hope and without God in the world. Y recuerden lo que Pablo dice, y recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. This enemy status is not something that always shows up right away on the outside, but it is in the heart. Este estatus de enemigos no es algo que siempre se muestra inmediatamente en la parte externa, pero está dentro, en el corazón. The source of this is sin. La fuente de esta realidad es el pecado. That is the human condition. Esa es la condición humana. Sin alienate us from God and make us enemies of God. El pecado nos distancia de Dios y nos hace enemigos del Señor. God cannot tolerate his sin because it is such an offense to his absolute holiness. Dios no puede tolerar el pecado porque es una ofensa tan grande a su santidad absoluta. Don't come any closer, God said to Moses at the burning bush in Mount Sinai. Dios le dijo a Moisés, no te acerques más, en la experiencia que tuvo en la zarza ardiente en el monte Sinaí. God's presence rested in the Holy of Holies in the temple, but only the high priest could go in once a year. La presencia de Dios moraba en el lugar santo, en el lugar santísimo en el templo, pero solo el sumo sacerdote podía entrar ahí una vez al año. God is far away from us, and we dare not approach too closely. Dios está lejos de nosotros y no nos atrevemos a acercarnos demasiado. Sin is an offense, an attack on God's holiness and his justice. El pecado es una ofensa y un ataque a la santidad y a la justicia de Dios. There is an irreconcilable disagreement between sin and a holy God. Hay una diferencia irreconciliable entre el pecado y nuestro santo Dios. In dealing with us, he must be true to his character. Al tratar con nosotros, Dios debe ser fiel a su carácter, a su esencia. God cannot simply be like a parent and overlook sin. Dios no puede ser simplemente como un padre e ignorar el pecado. What could possibly remedy the awful alienation between us and God? ¿Qué podría remediar esta terrible separación entre Dios y nosotros? What could close the distance between us? ¿Qué podía hacer posible que la distancia entre Dios y nosotros se achique y podamos estar cerca de Él? If God's wrath on all sin is inevitable, then what hope is there for us who are his enemies because our evil behavior? Si la ira de Dios sobre todo pecado es inevitable, entonces, ¿qué esperanza hay para nosotros que somos sus enemigos debido a nuestro mal comportamiento? Please, remember what Paul wrote to the Colossians. Por favor, recuerde lo que Pablo escribió a los colosenses. But now, he has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in his sight, without blemish and free from accusation. Pero ahora, dice Pablo, Él nos ha reconciliado mediante el cuerpo físico de Cristo por medio de la muerte para presentarnos santos delante de Él sin mancha y libres de acusación. Praise God, gloria a Dios. God's judgment on sin fell on Jesus when he became sin on the cross. For you and for me. El juicio de Dios sobre el pecado cayó sobre Jesús cuando Jesús se convirtió en pecado en la cruz por usted y por mí. He died on the cross under God's grace.
Cristo murió en la cruz bajo la maldición de Dios. It cost him his son life. Le costó a Dios la vida de su propio hijo. That is how serious God takes the sin problem. Así de serio toma Dios el problema del pecado. Judgment for sin was carried by the perfect sacrifice. El juicio por el pecado se consumó, se pagó por un sacrificio perfecto. Look at what Christ's death accomplished. Mire lo que la muerte de Cristo logra. We who were alienated and enemies now we are reconciled to God. Nosotros que estábamos separados y enemigos de Dios, ahora estamos reconciliados con Él. We whose behavior was evil and were far off are now presented holy in His sight. Nosotros cuya conducta era mala y pecaminosa y estábamos lejos de Dios, ahora somos presentados santos a sus ojos, a su vista, en su presencia. We who were carrying the stain and dirt of past sin are now without blame. Nosotros que llevábamos la mancha y la suciedad del pecado pasado, ahora estamos sin mancha. Nosotros, we who were guilty of the current of charges, now we are free of those accusations. Nosotros que éramos culpables de las acusaciones, ahora somos libres de esos cargos. A radical disease calls for a radical remedy. Una enfermedad radical requiere de un remedio radical, and that's it. Y eso es todo. There is no other medicine for the sickness of mankind. No hay otra medicina para la enfermedad de la humanidad. For you, for me, para usted y para mí. We were enemies of God. Éramos enemigos de Dios. But Jesus has reconciled. Pero Jesús nos ha reconciliado. And that is a great news. Please remember what verses 22 and 23 share, one of the biggest messages in all of the Bible. Por favor, piensen en los versos 22 y 23 que comparten uno de los mensajes más importantes de toda la Biblia. But now, He has reconciled you by Christ's physical body. If you continue in your faith, firm, not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel. Pero ahora, Él nos ha reconciliado por el cuerpo físico de Cristo. Si continúan en tu fe, firme, no movido de la esperanza que has escuchado del Evangelio, si perseveramos en la fe firmes, sin movernos de la esperanza puesta en el Evangelio, este es el Evangelio. Jesus gives us the only medicine for the broken, simple human condition. Jesús nos da la única medicina para la condición humana rota y pecaminosa. But there are conditions. We got new life by faith, but there are conditions. Tenemos una nueva vida en fe, pero hay condiciones. The first one is we must continue in faith. La primera es que debemos continuar en la fe. And the second one is we must stand firm, not shaken by sin. La segunda es que debemos mantenernos firmes, no tambaleados por el pecado. There is a hope held out to us by the gospel. What is that hope? Hay una esperanza para nosotros por el Evangelio. ¿Cuál es esa esperanza? Jesus began the good work in us and He will complete. Jesús empezó la buena obra en nosotros y Él la completará. He has gone to prepare a place for us, and where He is, there we will be also. Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. He will never forsake us. Él nunca nos abandonará. So, with that hope, we plan to live by faith and overcome all the opposition against us in this world. Así que con esa esperanza, nosotros planeamos vivir por fe y vencer toda la oposición contra nosotros en este mundo. This is the gospel. Este es el Evangelio. This is life eternal. Y el Evangelio es vida eterna. Remember what the Bible says. For God so loved the world that He gave His only Son,
that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to send the world to him. Whoever believes in him is not condemned. And this is the word of God for the people of God. Remember, this is a wonderful reconciling love. Por favor, esta es la palabra de Dios y recuerde que hemos hablado acerca de un amor reconciliador. And this is honor. This is an honor for me always to share this word with you. And I'm praying for you. Remember, God loves you. And here in the Buen Pastor, General Methodist Church, this your servant David Sanchez, we are here for you and praying for you in the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. God bless you. Amen.